Bueno, muy bien. Bueno, repito entonces, porque me olvidaba de grabar. Cuando Freud introduce por primera vez, ay, perdón, voy a apagar esta. Bueno, cuando Freud introduce por primera vez en su Más allá del principio del placer el concepto de repetición como forzamiento, esta repetición es forzada. Cuando lo introduce para dar su estado definitivo al estatuto del sujeto del inconsciente, se mide bien el alcance de esta intrusión conceptual. Si se llama más allá del principio del placer, es principalmente porque rompe con lo que hasta allí le daba el modelo de la función psíquica, a saber, esta homeostasis que hace eco a la que necesita la sustancia del organismo, que la redobla y la repite, que en el sistema nervioso aislado como tal, él define por la ley de la menor tensión. Es decir, cambia la lógica. Hasta ese momento era la ley de la menor tensión, ahora ya no es más el principio fundamental del aparato psíquico, esa ley de la menor tensión. ¿Sí? Aquí introduce un más allá del principio del placer. Lo que introduce la compulsión a la repetición, en lo que está netamente en contradicción con la ley primitiva que se había enunciado en el principio del placer, es decir, la homeostasis. Y es como tal que Freud nos la presenta. Inmediatamente después de que hayamos leído este texto, podemos ir a su extremo, que Freud formula como pulsión de muerte. Es a saber que no puede dejar de extender esta, esta restricción de la repetición a un campo que no solamente envuelve al de la manifestación viviente, no hace falta meter aquí este término entre comillas, una tendencia que extiende su ley más allá de la duración del viviente. O sea, que la idea de Freud de pulsión de muerte extiende su ley más allá de la duración del viviente. La vida, entonces, esto lo plantea, y esto es el planteo de más allá del principio del placer, la vida entonces, en este pensamiento, no es más el conjunto de fuerzas que resisten a la muerte, para citar a Bichat, que cita a Freud. Es el conjunto de fuerzas en el que se significa que la muerte sería para la vida su vía. No es tan así, recuerden que más allá del principio del placer, él plantea la idea del retorno a lo inanimado y que es la pulsión de vida la que permite armar esos caminos que impiden que se vuelva lo inanimado a partir del principio de nirvana. ¿Sí? En verdad, esto no iría muy lejos si no se tratara de otra cosa que del ente de la vida, sino de lo que podemos, en un primer abordaje, llamar su sentido. Es decir, algo que podemos leer en los signos de una aparente espontaneidad vital, puesto que el sujeto no se reconoce ahí, pero donde es preciso que haya un
sujeto, porque eso de lo que se trata no podría ser un simple efecto de la recaída, si se puede decir, de la burbuja vital que revienta dejando el sitio en el estado en el que estaba antes, sino de algo que por donde lo sigamos se formula no como este simple retorno, ¿sí? No como este simple retorno, sino como un pensamiento de retorno, como un pensamiento de repetición. Perdón. Todo lo que Freud ha tomado siguiendo la huella al atrás en su experiencia clínica, es allí donde va a buscarlo, a donde apunta para él el problema. O sea, eso que él llama la reacción terapéutica negativa, o aún eso que aborda ese nivel como un hecho de la interrogación del masoquismo primordial, como eso que en la vida insiste para quedar en ser cierto medium, ¿sí? En cierto medium, pongamos los puntos sobre las IES, digamos, de enfermedad o fracaso. Perdón, voy a parar esto un segundo. Bueno, esto es lo que él está diciendo centralmente, esto ya lo hemos trabajado en otros momentos. Centralmente lo que está diciendo aquí es la incidencia de la pulsión de muerte en lo que él ubica aquí como la reacción, como las resistencias al análisis, la reacción terapéutica negativa, acá no habla, pero también el amor de transferencia en tanto que resistencia, y también él ubica, cuestión que todavía él no está planteando, sino que va a plantear con posterioridad, la cuestión del masoquismo primordial. Todavía a la altura de pulsión de muerte no está hablando de eso, pero sí cuestiones que toma Freud respecto a la importancia en la clínica de ese masoquismo primordial al que se regresa, que por otra parte ese masoquismo primordial, que por momentos es algo que está ahí, ¿sí? Y que tendríamos la pulsión de muerte ya como primera, ¿sí? Hasta este momento, todavía, en más allá del principio del placer, él está planteando el sadismo como primero, a partir del problema económico del masoquismo, ya va a hablar del masoquismo como primordial, y toda la cuestión del tema del masoquismo es una cuestión sumamente importante, ¿sí? De ese masoquismo primordial que se puede poner en juego en la anorexia, por ejemplo, ¿sí? O en tantas otras manifestaciones clínicas. Como saben, él acá va a tomar la diferencia, retoma acá Lacan, la diferencia que plantea Freud en más allá del principio del placer, respecto a la diferencia entre la memoria y el retorno, ¿sí? Y la repetición, que no es lo mismo. ¿Sí? La memoria de los organismos, ni siquiera la memoria de una repetición de el deseo de la repetición de una situación de placer. Cuando él habla de más allá del principio del placer, cuando él habla de repetición, está centralmente hablando de una repetición de una situación de fracaso
es lo que nos importa desde el punto de vista clínico. Es diferente a la memoria de los organismos vivos, ¿sí? Que se repiten y todavía acá no estaba tan adelantado la cuestión genética, pero sí la memoria genética de un organismo que repite. Acá está diferenciando Freud, que por supuesto todavía no existía la cuestión de la genética, pero tanto Freud como Lacan, que ya en el momento que da esta clase ya habían desarrollos de la genética importantes, pero lo diferencia de la idea de la repetición del psicoanálisis, ¿sí? No es lo mismo. Bueno, muy bien. Esto, dice, nos vuelve a imponer, ¿sí? Él habla, la idea de la repetición, a diferencia de la memoria, esto nos vuelve a imponer, dice, el empleo de un selector con este fin, de este rasgo unario, de que hemos, les leo lo que dice antes, la repetición es otra cosa. Si hacemos de la repetición el principio rector de un campo, en tanto que es propiamente subjetivo, no podemos dejar de formular eso que une en materia, a manera de cópula, lo idéntico con lo diferente. Esto nos vuelve a imponer el empleo de un selector con este fin, de este rasgo unario del que hemos reconocido la función electiva a propósito de la identificación. Recordaré lo esencial en términos simples, habiéndolo podido experimentar que una función tan simple que parece asombroso en un contexto de filósofo de pretendido tal, como puede tener la experiencia recientemente, se haya podido encontrar oscuro hasta opaco. Hacer esta simple observación que el rasgo unario tiene el rol de referencia simbólica precisamente por excluir que sea la similitud o la diferencia lo que se plantea al principio de la diferenciación. Y ahora lo vemos bien. Ya he subrayado aquí el uso del uno, que este uno que distingo del uno unificante, por ser el uno contable y por poder funcionar designando como tantos uno, objetos tan heteróclitos, un velo, cualquier objeto que esté aquí a nuestro alcance, es decir, teniendo por nulas hasta sus más extremas diferencias para instaurar su diferenciación en otra cosa, ¿sí? Bueno, y él después comienza a hablar del uno en más, ¿sí? A lo que se está refiriendo acá es a ese rasgo unario, ¿sí? Donde articula toda la cuestión de la repetición a ese rasgo unario y a esa función del uno en más, ¿sí? Entonces, lo que él va a plantear aquí volveremos, ¿sí? A ver cuestiones que nosotros ya vimos, ¿sí? Un segundo. Vamos a ver aquí. ¿A qué se está refiriendo él acá?
Se está refiriendo a lo que ya hablamos en otras circunstancias. El rasgo unario está planteado por él, en principio, por eso dice él, une lo idéntico con lo diferente, está planteado como lo que hemos hablado otra vez, cuando Lacan plantea, ¿sí?, que el cazador, voy a poner un lápiz, bueno, el cazador en las cuevas de Altamira no ponía 4, ponía 1, 1, 1, 1. En principio, para Lacan tenía que ver con ese primer encuentro con el otro que está articulado, que está todavía desarticulado de la cadena significante. Pero después él lo articula a la cadena significante. ¿Y de qué manera? Esto lo hemos visto con muchos de ustedes. ¿Sí? Si nosotros tenemos la cadena significante planteada así, él lo, bueno, él lo plantea primero para la serie de los números. ¿Sí? Primero lo plantea para la serie de los números. Entonces, ya lo hemos visto con ustedes, tenemos un conjunto de un elemento al que le asignamos el nombre de 0. Después tenemos un conjunto de 2 elementos al que le asignamos el nombre de 1. Después tenemos un conjunto de 3 elementos al que le asignamos el nombre de 2. Y después tenemos un conjunto de 3 elementos, de 4 elementos al que le asignamos el número 3 y así al infinito. Él plantea la función radical de este rasgunario también articulado a este punto, a ese más 1 que fuerza la cadena y que remite a la falta fundante de la cadena. Después, o sea, ya el rasgunario articulado en la cadena. ¿Sí? Después, esto mismo, él lo articula en la serie de la cadena significante. Tenemos una falta fundante de la cadena, S2, S3, y que en lugar de acá sería el más 1, ¿sí? Más 1, más 1, es que esta falta fundante se va a repetir en el intervalo como antes el más 1. ¿Queda claro esto? Bueno, muy bien. Esto es, creo que con muchos de ustedes ya lo vimos esto. Bueno, muy bien. Él sigue hablando de esta cuestión. Esta es la cuestión del rasgunario que está articulada a la repetición, porque es lo que se repite, ¿sí? Es lo que se repite. En ese sentido, es la falta fundante que se va repitiendo, repitiendo y repitiendo, ¿sí? Y que se articula, ese rasgo primero es el que se va, ese rasgo es el que se va rearticulando en la cadena y forzando la cadena. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, después es lo que dice, y es a donde vamos, y es, bueno, bueno, es a lo que él
Eso es lo que a él le interesa, ¿sí? Entonces, lo que él va a decir después es lo siguiente, que una situación que se repite como situación de fracaso, que es lo que nos interesa, ¿sí? Centralmente en el psicoanálisis, una situación que se repite como situación de fracaso, por ejemplo, implica coordenadas de no de más o menos tensión, y esto es lo que a él le importa, sino de identidad significante, de más o del menos como signo de lo que debe ser repetido. Pero ese signo que era llevado como tal por la situación primera, entiendan bien, esta no estaba marcado por el signo de la repetición. Sin esto no sería primera. Es más, es preciso que ella se vuelva la situación repetida y por eso está perdida como situación de origen, que hay algo perdido por el hecho de la repetición. Y esto no solamente está perfectamente articulado en Freud, sino que lo ha articulado antes de haber sido llevado al enunciado del más allá del principio del placer, ya que, recuerdan, desde 3 ensayos sobre la sexualidad, vemos surgir como imposible el principio del hallazgo, que haya en el metabolismo de las pulsiones esta función del objeto perdido como tal. Ya el simple abordaje de la experiencia clínica le había sugerido a Freud su hallazgo y su función. Ella da el sentido mismo de lo que surge bajo la rúbrica de la represión. Es por eso que es preciso reconocer que lejos de que haya ahí ruptura en el pensamiento de Freud, hay más bien preparación para una significación entrevista, preparación de algo que encuentra al fin su estatuto lógico último bajo la forma de una ley constituyente, aunque no sea reflexiva, constituyente del sujeto mismo y que es la repetición. Entonces él plantea, hay un rasgo, este rasgo se repite, fuerza la cadena, a diferencia del uno unificante, es el uno articulado a la repetición, ¿sí? Entonces, lo que dice muy importante es que la situación primera, que es esa situación primera, está perdida. Y después lo que se repite, se va repitiendo, pero la situación primera está perdida como, como primera. Esto lo articula en Freud, pero tiene su lógica para Lacan, en el sentido que él piensa todo el tiempo en un movimiento que sería un movimiento de repetición como la ley constitutiva del sujeto mismo, ¿sí? Y lo articula a la estructura de la pulsión, por ejemplo, en Freud, donde para que haya pulsión tiene que haber un objeto que está perdido primariamente, ¿sí? Y él lo mismo lo plantea para las situaciones
que se repiten, esas situaciones de fracaso que se van a repetir. Y él va a articular esto, después lo vamos ahora a articular a un material clínico, ¿sí? El grafo, si se puede decir, ¿sí? El grafo, si se puede decir, de esta función, pienso que todos ustedes lo han visto pasar bajo la forma que le he dado como soporte intuitivo, imaginativo, de esta topología del retorno, para que se solidarice la marca que es tan importante como su efecto directivo. A este respecto, el mismo ilustrado, a saber, su efecto retroactivo, lo que llamé recién, lo que ocurre cuando por el efecto del repitiente, dice Lacan, lo que estaba a repetir se vuelve lo repetido. El rasgo en el que se sustenta lo que está repetido, en tanto que el repitiente debe cerrarse, reencontrarse en el origen. Este rasgo que por él mismo así desde entonces marca lo repetido como tal. Este trazado no es otro que el de doble bucle. Bueno, ahora les digo cuál es. Y cualquier duda me lo plantean. Bueno, vamos a plantear acá compartir. No sé si pueden verlo. ¿Pueden verlo o no? ¿Lo ven? No, Todavía no. no. Entonces no está bien, perdón. Voy a poner acá compartir. Wow. Sí, sí. Wow. No, no lo pueden Wow. ver. No, Ahora ahora, sí, ahora sí. ahora Ahora sí. sí, pero no pueden Y ver ahora, esto. ¿Esto lo pueden ver? No. Esto, no, No, se ve no, vacía la solo se ve la pizarra. pantalla compartida, Liliana, Sí. pero en blanco. mm, bueno, entonces se los dibujo. Qué macana. ¿Quién puede ver lo que comparto No. aquí? Bueno, lo pongo acá. Yo lo compartí en el chat, el ¿Qué? doble ¿El doble bucle. bucle? Sí. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, acá está. Muy bien. ¿Lo pueden ver en el chat? ¿El doble bucle? ¿O no? Hay una especie de círculo. Sí. Entonces esto es lo que plantea es esto, que es este movimiento, el movimiento de la repetición. ¿Sí? Es este movimiento, el movimiento de la repetición. ¿Sí? Bueno, este es el movimiento, ¿sí? Acá se los dibujo. Básicamente es esto. Es como si nosotros cortamos, no sé si recuerdan, la banda de Moebius, ¿sí? El plano proyectivo, que es esto. Si ustedes cortan este plano proyectivo en este punto, recuerdan que era la función fálica, y lo miran por arriba, les va a quedar este esquema. No importa, es el doble bucle de la repetición, es lo que él quiere mostrar, ¿sí? Es lo que él quiere
mostrar. Bueno, muy bien, no sé si lo tienen claro esto. Bueno, muy bien. Me quedan acá con, no sé cómo voy a hacer ahí. Si puedo. Ujú. Bueno, ya está, veremos cómo hacemos. Bueno, muy bien, no voy a poder hacer los esquemas. Bueno, es lo que en la operación primera, fundamental, inicial, lo que está planteando que esto sería la forma topológica y la repetición sería esto. Por otra parte, si yo pongo esto, también es un doble bucle, ¿ven? Es un doble bucle y eso es lo que a él le importa, ¿sí? Que es la estructura central de la repetición que va y viene, ¿sí? Y él piensa todas las cuestiones de la regresión, ¿sí? Topología, cómo las piensa la, eh, cómo las piensa él, ¿sí? Cómo piensa él esta cuestión, también rearticula todas las cuestiones que Freud establece como regresión, ¿sí? Temporal, formal, lo piensa en este tema de la repetición y su retorno, ¿sí? ¿Cómo pensamos esta cuestión? ¿Sí? En principio, desde el punto de vista clínico, ¿cómo podemos pensar esta cuestión de la repetición desde el punto de vista clínico? Entonces, lo que él está planteando. Por ejemplo, una paciente que consulta por los conflictos con su pareja, ¿sí? Él condiciona la continuidad de la pareja a que ella acceda, a que él vaya a vivir a la casa de ella porque él tiene que dejar su departamento, ¿sí? Me da una larga explicación acerca de por qué ella no quiere que él vaya a vivir con ella. Hablamos de lo que mueve en él su rechazo, ¿sí? Madre que dona sus propiedades a una hermana que lo estafa con un departamento en el exterior. O sea, él tiene sus cuestiones por las cuales vive que ella le diga que no quiere, em, que no quiere, eh, que no quiere vivir con él, lo vive como un rechazo, ¿sí? Vive todo esto como un rechazo. Entonces, eh, él vive estas cuestiones como un rechazo, pero bueno, la cuestión él es que ella va teniendo todas las cuestiones que ella quiere hacer, ¿sí? De pronto empieza y trae en la última, de pronto empieza a hablar y dice la historia, yo le pregunto, la saco un poco de toda la cuestión de de toda la historia y de la relación con este hombre, y finalmente ella comienza a hablar de la historia de su familia y habla de una abuela a la cual ella quería mucho, que era engañada, ¿sí? Que era, el marido la engañaba todo el tiempo. Y después lo que aparece respecto a esta cuestión, ella empieza a hablar de su propia vida y me dice, uy, habrá sido eso lo que determinó que a mí me pase lo mismo, porque empieza a contar que el marido, el padre de sus hijos, la dejó por otra, siempre empezaba con esta situación, se peleaban, finalmente la dejaban por otra. Después empezó a salir con otro hombre,
después de que se separó de este marido y finalmente termina, y este hombre la deja por otra. Finalmente está con este hombre y todo lo que viene trayendo es que aparentemente este hombre, este nuevo novio que tiene esta pareja, que no es tan nueva, que ya tiene 12 años de, eh, hace 12 años que está con él, en cuanto ella le dice que no quería que viniera a vivir con ella por cuestiones económicas, porque él no le ha cerrado mucho cómo él se desempeñó a nivel económico con ella en todos estos 12 años, y piensa que va a terminar sosteniéndolo económicamente y sosteniendo todo en su casa, y él da claros indicios de estar dejándola y volviendo con su exmujer, que seguramente le ofrece más incondicionalidad a nivel económico. No parece ser un canalla, pero sí, este hombre pone esa condición. Pero lo importante que yo quería marcar es cómo en la clínica todo el tiempo trabajamos con esta cuestión de la repetición, ¿sí? Repetición que mueve, que va para adelante, que va para atrás, y que Lacan, es interesante, articula también a este doble bucle de la repetición, que ya entiendo cómo es esto. El problema es que no, aquí es así. Acá no, ahora no tengo la imagen. Bueno, no importa, se fue la imagen del Zoom. Bueno, dejamos de compartir. No sé si ahí comparte o no. No, No, ahora tampoco. no. Bueno, cambió la lógica del Zoom y no sé. Bueno, muy bien. No, ahí nada más. Ahí está. Ahí está. sí, pero Sí. hay que volver a dibujarlo todo. Bueno, no importa, vamos a tener que dibujarlo. Bueno, muy bien, volvemos. Aquí, cuando el planteo que está centralmente Armando Lacan, y es lo que nos importa, lo que importa es tratar de plantear cómo planteamos aquí, ¿sí? Que el eje central de todo el análisis, va a ser la cuestión de esta repetición que él articula también la regresión freudiana. Y es todo el tiempo una situación de fracaso que se repite. Y lo que él va a decir, que esta situación no nos importa tanto las características, sino que está articulada y la pensamos como una situación de repetición, pero básicamente va a ser una situación de repetición significante. Y esto es lo que le importa a Lacan tomar. Ahora, yo quería volver a ver con ustedes respecto a esto. Perdón, ¿puedo hacer una preguntita con respecto al paciente, a la paciente de recién? Sí, sí. De alguna manera, ella venía repitiendo lo que decías, el padre de sus hijos la dejó por otra, lo segundo la dejó por otra, pero ella no está en esta última circunstancia como interrumpiendo un poco esa repetición, porque con este famoso de cuál es tu incumbencia en lo que te está pasando, ella ya se da cuenta que esta persona es como que ella iba a terminar casi como siendo su sustento y corta ahí esa repetición de que le iba a ir mal con esa persona. Sí, eso fue en las Por eso, tuvo 3 es como entrevistas conmigo. casi una toma de conciencia de esa repetición que estaba teniendo, Sí, que algo ella estaba haciendo para que esas situaciones se dieran, ¿no? sí, O me parece a mí. sí, al decir lo de la abuela, lo que vuelve a suceder es que este hombre la está dejando por otra, vuelve con su exmujer, este Sí, hombre. pero bueno.
ya no por culpa de ella, no digo Exacto. culpa, ya mal dicho culpa, pero no ya por una actuación de ella en lo que era la pareja, sino por una forma de ser de la persona que estaba buscando en realidad una situación de comodidad o de beneficio para él, porque no es que te amo y quiero ir a vivir con vos, no, tengo que dejar mi casa y quiero ir con vos para una cuestión económica, no me dejás, bueno, me voy con la otra. A ver, ahí Exacto, por lo menos es como claramente no era la pobre mujer. lo cuenta ella en estas primeras dos entrevistas. Lo que sí sucede es que ella, lo que sí advierte, Sí, es justamente esta cuestión del hecho de ser abandonada por otra. ¿Sí? y en este caso esa sería la situación primaria, digamos, la que no se vuelve a repetir, vendría a ser lo que ella toma conciencia de lo de la abuela y eso, y Exacto, de dónde arranca sería esa exacto, primera, el origen de sus repeticiones. exacto, exacto, Okay. en principio, sí, así es. Gracias. Todavía no se ha podido articular la repetición significante. Yo quería ver respecto, me parece muy claro, con todos ustedes he trabajado la cuestión de un caso, ¿se acuerdan de mala praxis? ¿Recuerdan el caso de mala praxis? Y a mí me parece ese caso muy claro respecto a lo que él está hablando de identificación significante. ¿Sí? ¿Recuerdan? A ver, ¿todos tienen claro el tema del mala praxis? Yo sí, perfecto. ¿Los demás? Sí, ¿Vos, sí, sí, yo me Sí, acuerdo del Marcelo? también. ejemplo. Sí, sí. Sí. ¿Vos, Lucía? No. ¿También? ¿Sí? Lo Creo que di- sí, sí. bueno, lo digo brevemente, ¿no? Es este Sí. muchachito que viene y le pregunto, me dice que viene porque a él le cuesta actuar, cuesta pelear en la vida, y yo le pregunto por qué para él actuar era sinónimo de pelear, ¿sí? Y él me dice, bueno, no, sí, es sinónimo puntualmente de lastimar a mi madre, ¿no? Y cuando está en un momento dado planteando, ¿sí? Se los recuerdo brevemente, cuando está planteando brevemente, cuando él está planteando, ¿no es cierto?, la dificultad de manifestarle sus deseos a una mujer, aparece, tengo miedo de ser juzgado por mala praxis, ¿sí? Y esta mala praxis asocia con que el abuelo le había dado una medicación a su abuela que había generado la reacción alérgica de esta abuela, y esta abuela muere. Este abuelo era odontólogo, con lo cual conocía muy bien las reacciones alérgicas, ¿no? Con lo cual puede ser juzgado por mala praxis. Lo importante de todo esto, bueno, él después tiene un sueño, donde cuando relata el sueño tiene un fallido, y el fallido es asesinato. Entonces hay una mujer que escapa de una casa llena de fantasmas, tiene un fallido, es asesinato, y dice, bueno, es que creo que si mi abuelo hubiera sido juzgado por asesinato, no hubiera vivido toda su vida eh, tan degradado como un perrito. Por culpa, él se volvió, lo trataron todos después como un felpudo, porque él sintió mucha culpa por lo que había hecho y se transformó en un felpudo. La nueva mujer lo trata de felpudo, todos lo tratan de felpudo. Y él me plantea que justamente esa mujer que escapa de la casa llena de fantasmas es su madre embarazada de él, ¿sí? Donde justamente la madre, esto sucede, el asesinato, la muerte de la abuela sucede cuando ella tiene 6 años, la madre, y a los 18 años fuerza un matrimonio, eh, forza un matrimonio al quedarse embarazada de él, y lo ubica a él
en el lugar de ser un asesino de guante blanca como el abuelo. Con lo cual, yo ubico este rasgo, en este caso se los conté así muy brevemente porque todos lo conocen, porque lo habíamos trabajado antes. Este rasgo es ese rasgunario, mala praxis, ¿sí?, que se repite una y otra vez en su vida, ¿sí? Tiene miedo cuando él enfrenta el deseo del otro, tiene miedo de ser juzgado por mala praxis, que se repite y se rearma y se rearticula bajo la manera de ser malo, asesino, hacer daño, ¿sí? Mala praxis, esta situación primera que tuvo que ver con la muerte, yo no llamaría asesinato, él lo llama así, pero bueno, es un poco difícil plantearlo en esos términos. Él lo llama de esa manera, donde lo que se repite en este caso es esa situación primera que tuvo que ver con la muerte de la abuela, es algo que se repite a lo largo de su vida, ¿sí? Porque de su vida, si bien tiene que ver con la vida de la madre, es más, con la vida del abuelo, se repitió de manera significante a lo largo de su propia vida, ¿sí? Esto es lo que llamo y lo que él llama la repetición significante de una situación que se volvió la situación primera en su vida, ¿sí?, por más que haya sido vivida por el abuelo, ¿sí? Así como con esta otra paciente, el ser engañada, el ser que los otros busquen a otras mujeres, era de la vida de la abuela, pero sin embargo determina la vida de esta paciente. No tan claramente, porque son las 3 primeras entrevistas, no tan claramente en términos de identificación significante. Sí, en el caso de Manuel, ¿sí?, esta situación primera de muerte determina su propio nacimiento, ¿sí?, y se articula como mala praxis y su inhibición respecto a las mujeres que le gustan y su temor a lastimar. Adriana, una pregunta. Liliana, ahora se me ocurrió. Liliana. Adriana, ay, perdón, Liliana. Liliana, perdón. Ahora se me ocurrió porque yo no sé si esa parte que dijiste creo que me la olvidé, que el abuelo sintió culpa, eso lo sabía, y que todos lo trataban como un felpudo. Esa parte yo no la registré. ¿Puede ser que él en realidad esa situación primaria le haga tener miedo a ser tratado mal el día de mañana en las relaciones o con sus parejas? Sí, él sí también. Además de tener miedo de lastimar, detrás dice ser destratado, de no ser valorado. Absolutamente, Patricia, absolutamente. Okay. Está bien, porque esa parte no la registré. Me acuerdo hasta lo de la culpa del abuelo, la tengo claro el caso, pero lo pensé ahora. Perdón, gracias. Absolutamente, porque él dice que lo hubiera liberado si al abuelo lo hubiera ido preso por lo que hizo, él se hubiera liberado y no hubiera tenido, en cierto sentido, lo que hablaba todo el tiempo, y lo traía por una inhibición. Detrás de esa inhibición, lo que él planteaba era que no actuaba por ser, pero se sentía así, como un tonto, como el abuelo, como un felpudo, tenía mucho miedo a eso, efectivamente. Mira qué bárbaro. No sé si me quieren hacer una pregunta respecto a esto. ¿O no? Yo te quería preguntar, Liliana, cuando vos mencionaste lo de la topología del retorno, ¿no? Sí. Y hablas de la marca, ¿esa marca es el rasgunario que se pierde?
Es el rasgo que se repite, que se eso. repite. Sí. Lo que él dice que se pierde es la situación primera, es decir, el asesinato de la abuela. Asesinato, yo no lo llamo asesinato en este caso, Claro. la muerte, porque la verdad que no fue algo premeditado. No sabemos si se le jugó algo inconsciente al abuelo, pero no fue un asesinato. Un asesinato es algo, no sé, necesariamente premeditado. Hay asesinatos, Claro. no sé, femicidios que no son premeditados, pero bueno, la muerte de la abuela provocada como un accidente por el abuelo. Tal vez haya habido algo inconsciente, pero en principio fue un accidente. Esa fue la situación primera a la que se refiere la Esa fue la primera. Es que Pero también hay que ver cómo le fue transmitido a él, porque él no estaba vivo todavía en esa época. no. Hay que ver cómo le fue transmitida a él esa historia, como para fijarle ese trauma con respecto al abuelo asesino, por decir de alguna manera, ¿no? Sí, él tampoco lo dice. Él dice que él tenía todas las categorías legales las conocía, las conocía. Entonces decía, no, fue un asesinato tal, él se lo había estudiado todo. Básicamente como él, qué lugar vino a ocupar él en el deseo de la madre. Claro. Porque lo que aparece es que su propia vida está ligada a eso. Porque lo que él Claro. dice es, mi mamá escapó de esa casa llena de fantasmas, forzando un matrimonio con mi padre al embarazarse de mí. Forzosamente la madre debe haber quedado con mucha bronca hacia el padre. Y es como para que, ahora decime que el chico estaba estudiando abogacía y terminamos de ponerle el moño al paquete. Porque esas cosas dan origen a, qué sé yo, por ahí una madre muy enferma da origen a un hijo médico. No, Ante la en imposibilidad principio vino, entre otras cosas, no sabía qué carrera seguir. Entre otras cosas, no sabía qué carrera seguir. Pero no. No, lo que yo quería marcar era el significante, lo que él habla de identificación, de rasgos significantes, en este caso tiene que ver con mala praxis. Básicamente lo define, fue una mala praxis, ¿no? Claro. Creo que está bien ese término significante. ¿Sí? Si hubiera sido condenado por esa mala praxis, y esa mala praxis para él originó su propio nacimiento. ¿Sí? Y se repite respecto a su inhibición, ¿sí? Porque se presentaba como un felpudo, cuando en realidad lo que tenía temor, decía él, era de ser asesino, de ser asesino de guante blanco, ¿sí? De dañar. Esa falta de condena real al abuelo, o sea, si el abuelo hubiera sido denunciado, visto culpable y condenado, cerraba el tema. O si hubiera sido absuelto, cerraba el tema. Pero yo creo que esa indefinición de qué había pasado debe generar a lo largo del tiempo una angustia, porque justamente ni siquiera se decidía qué carrera seguir, porque le genera una indefinición todo porque no sabe realmente qué fue lo que pasó. Sí, sí, sí. Es una angustia primaria, digamos, casi, esa indefinición de lo que había pasado con el abuelo. Sí, 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 sí. Sí, 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 absolutamente. Y bueno, él tuvo lo que diríamos una formación reactiva, el abuelo, y se volvió, como dijo él, tan humillado como un felpudo, como un perrito, como un felpudo, como un perrito. Bueno. A mí me quedan dos preguntas, Lili. En la lectura vimos que hay un rasgo que tensa la cadena, que es este rasgo unario. ¿Es ese significante que queda por fuera para que la cadena consista? Sí, sería el significante, sí, 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 podría ser, pero es ese significante que se va desplazando en la cadena, Sí. sí.
sí, sí. Bien, y entonces, y el rasgo unario también entonces lo podemos asociar a la alienación. Sí, 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 sí. Sí, 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 absolutamente, absolutamente, Ahora, absolutamente. si es se me ocurre, si es justamente un significante que designa al sujeto, ¿no? Como este de mala praxis, y también es un significante que tensa la cadena para que justamente haya esta cadena y no esté desarmado y que haya los significantes sueltos, Sí. eh, y se le sacaría la significación. mm, ¿Consistiría igual la cadena? Bueno, esa es la tarea del análisis, justamente. La tarea del análisis es sacarle ese sentido a ese sentido al cual está alienado, ¿sí? Ese tomar ese rasgo en su eh, despojado de su sentido y tomado como un equívoco. Efectivamente. Hacer alguna otra cosa con ese Claro. significado. Tal cual. Ahora, porque borrar no se podría, sí se daría una nueva significación, ¿no? Sí, Hacer otra cosa con esa, porque a mí me queda esto de la idea de que como es el rasgo unario, un significante, ese como que el que tensa la cadena, o sea, hace que consista la cadena significante y se puedan ir desplazando, eh, si cayera ese significante, ¿qué pasaría con ese sujeto, no? sí, no sé qué querés Se decir con llena de que otro sentido. tensa, no, Se me ocurre como que se llena de otro sentido, ¿no? no sé qué querés decir con tensa la cadena. Mm, Porque tengo otro concepto que este es el de que siempre falta hay ese significante que falta para que consista la cadena. Sí, ahí sí, ahí sí. Entonces estoy pensando, ¿este significante que falta es el significante rasgunario? Es el que funda la cadena El que a pongo, partir, y que falta. a partir de instaurar la falta. Sí, sí, sí. Es el que se pone en juego ahí. Lo articula el concepto de repetición, lo articula el concepto de repetición que se va repitiendo, tal cual. Por eso en ese rasgo, sí. Y rearma toda la situación Sí, de mala praxis, digamos, todo lo demás que exacto. viene. Sí, ahí sería mala praxis, es como que rearma todo, tal cual. Rearma todo. Por eso dice una situación que se repite, es una situación de identidad significante. Por eso lo dicen esos términos. Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más para seguimos adelante. Voy a tener que dibujar aquí, no termino, a ver, un segundo. Una cuestión. Bueno, vamos a seguir y me voy a ver si se los repito acá, ¿no? Em, bueno, lo que él está planteando es la repetición, está diciendo aquí, nos permite poner en correlación, en correspondencia,
dos modos diferentes. Bueno, acá se los voy a tener que dibujar yo. Lacan está articulando aquí un cuadrángulo que es el cuadrángulo de Klein, que nosotros no llegamos a ver. En síntesis, él toma lo siguiente, ¿no? Hay una cuestión así, se los voy a decir muy sintéticamente para que no se preocupen tanto, ¿sí? Pero él estaba, eh, él toma una frase de Descartes, cogito, ergo sum, pienso, luego existo, y lo articula al cuadrángulo de Klein. Bueno, va a quedar un poquito medio desprolijo esto, estaba muy bien armado. Es así, el cuadrángulo es un grupo matemático que hay relaciones, implican determinadas relaciones entre sus elementos, ¿eh? Y está planteado así. Él plantea, él pone cogito ergo sum, pienso, luego existo, y lo articula a partir de una negación y pone no pienso, no soy. Entonces, de este lado, él ubica la alienación, ¿sí? Y hay dos partes, ¿sí? Acá, este sería la línea de la alienación en este cuadrángulo de Klein, ¿no? Y pone acá en primer lugar, creo que lo vimos algo, acá, él es el ello articulado al pienso, y acá aquí articulado al inconsciente, podríamos decir algo así, para que no se compliquen tanto. Esto sería la figura de la alienación, que él articula esto al pasaje al acto. Esta sería la operación de separación, que él llama operación verdad. Nosotros vimos la última clase de la vez pasada, ¿sí? En realidad, ¿de qué se trataba esta operación? ¿Sí? Como si acá estuviera, él lo plantea en términos del ello, y aquí en términos del inconsciente, ¿sí? Y planteaba, recuerdan en la última clase de la vez pasada, planteaba la dirección de la cura en términos de un movimiento en que por momentos aparecía el ello en primer lugar, en otros momentos aparecía todo la asociación o todas las asociaciones inconscientes, y la dirección de la cura planteada en este movimiento, donde en primer momento es otra manera que tiene de continuar diciendo lo que planteaba en el seminario 11, planteando que una cierta articulación en la dirección de la cura, del trabajo del inconsciente, articulado al trabajo
de la pulsión, ¿sí? Una articulación del trabajo del análisis entre el trabajo del inconsciente y todo lo que aparece del lado de lo pulsional, que aquí llama, por decirlo así, como él da vuelta a la frase de Descartes, pienso, luego existo, y la articula bajo la manera del no, no pienso, no soy, bueno, articula todo lo que tiene que ver con el ello al no pienso aquí, y todo lo que tiene que ver con el inconsciente al no soy. Y lo importante que va a plantear en este capítulo es que, porque él dice, lo que va a plantear en la dirección de la cura, es que en ese movimiento, en la operación, que acá operación de separación, que aquí llama operación verdad, esta sería la operación verdad, esta sería la operación de la alienación. O sea, lo que antes llamaba alienación-separación, él lo llama aquí operación alienación y operación verdad. Y lo interesante es que él siempre lo que va a plantear en este movimiento, él lo dibuja así, pero podríamos plantear, en realidad, si bien él lo plantea de esta manera, en realidad, más concretamente, tendría que ser este movimiento entre no soy del ello y el inconsciente, lo que tendría que aparecer y lo que va a articular la dirección de la cura, acá pone la falta, ¿sí? Aquí estaría el eje, la falta, ¿sí? Significación fálica, ubica acá. Pero lo central sería que en la dirección de la cura, lo que tendría que aparecer es en esta oscilación, no sé si está clara, estaba más clara en el dibujo que armé y que no pude subir, en esta oscilación entre el ello y el inconsciente, entre el no pienso y el no soy en términos de este esquema, en la intersección, la idea para Lacan, en términos de dirección de la cura, es que pueda aparecer el Y de la enunciación. Y lo que va a decir es que ese Y de la enunciación, y que es la idea de la dirección de la cura en Lacan a esta altura, no es sin el acto. O sea, en esto que son como dos, él dice dos conjuntos, tal cual, que uno por momentos se pone en primer plano el ello, por momentos se pone en primer plano el inconsciente. El camino, la solución en el marco del análisis es a partir del acto. Es el acto, en tanto que él plantea como fin de análisis a esta altura de su enseñanza, el que va a poder producir y que se pueda aparecer el Y de la enunciación. Lo que él va a plantear centralmente en este punto, ¿sí?, es que el acto, en tanto que acto que tiene que ser un acto significante, es el que va a dar la solución a este
a este continuo en el marco de la dirección de la cura, superponerse o sí, jugar entre el inconsciente y el ello. Es aquí donde esta solución va a ser encontrada a partir de un acto que va a tener que ver con el advenimiento subjetivo. Lo que él va a hablar del acto, en tanto que acto significante, él va a dar el ejemplo, que creo que lo hemos hablado en otros momentos, ¿sí? Él va a ubicar después aquí, bueno, nos vamos a quedar con este esquema, la próxima vamos a ver el otro esquema, el otro esquema. Entonces, lo que él va a dar como ejemplo, va a ser el cruce del Rubicón de César. Él va a plantear el cruce del Rubicón, que es, creo que ya lo hemos hablado también con algunos de ustedes. ¿Qué plantea él respecto al cruce del Rubicón? Lo central es que lo que él va a decir es el acto también es un acto significante. Esto es lo que nos importa. ¿Qué es lo que pasa con César? Yo cruzo el Rubicón era, como todos saben, el límite del Imperio Romano. César no podía, sabía que le estaban, no podía entrar con sus tropas en Roma, pero él decide, en la noche anterior, tiene un sueño que dice Tito Livio, el historiador romano, tiene el sueño en que se acuesta con su madre. Y entonces para él fue una señal de que tenía que transgredir la norma por la cual no podía un ejército, el jefe, no podía entrar con el ejército en Roma. El otro cónsul había ocupado su lugar y pensaba dejarlo afuera a César del poder. César transgrede la norma por la cual no se puede entrar en Roma a partir de con sus tropas, y esto implica para Lacan como el paradigma del acto. El acto no tiene que ver con un cálculo, el acto tiene que ver con que el sujeto solo sabe que tiene que hacerlo. Lo que más le importa y lo que más resalta, es decir, no es un acto calculado que es, bueno, si yo cruzo el Rubicón voy a lograr que todo traición no se lleve a cabo, que era lo que estaba sucediendo. Él no lo calculó. Cuando estaba cruzando el Rubicón, dijo esa famosa frase, alia iacta est, o sea, la suerte está echada, y de alguna manera es lo que se pone en juego en todo acto verdadero. Es la decisión y saber que es lo único que ese sujeto puede hacer. Con lo cual, lo que él va a resaltar aquí es que lo que más importa son las consecuencias sobre el sujeto de todo acto verdadero. Él va a decir, hay una mutación subjetiva, ¿sí? Hay una mutación subjetiva. Todo acto verdadero implica para el sujeto una mutación, un cambio en su estructura. Él lo que va a plantear topológicamente lo plantea como el corte en el centro de la banda de Moebius, esto es una banda de Moebius,
Si cortamos en el centro, nos va a quedar esta estructura que es una banda cilíndrica, ¿sí? Que tiene la característica de que hay una falta que recubre otra falta, ¿sí? Una falta que recubre a otra falta, un agujero que recubre a otro agujero para que lo vean mejor. Voy a hacerlo así, ahí me ven mejor. ¿Sí? Bueno, o sea, la característica topológica es el corte en el centro de la banda de Moebius, el corte en el sujeto, y que él, a partir de esta banda, que es una banda cilíndrica, que es para él el ejemplo de lo que sería acceder al deseo, él lo plantea como, y está pensado a esta altura para Lacan, como el acceso al fin de análisis, ¿sí? Como la solución de ese camino que estaba planteando antes entre ese movimiento entre el ello y el inconsciente, ¿sí? La intersección tiene que ver con el actúo, con el acto, que posibilita para el sujeto que advenga, en términos anteriores de Lacan, el ye de la enunciación, ¿sí? Y que puede seguir adelante con su deseo sin haber calculado de lo que se trata, ¿sí? Entonces, él da como paradigma de este acto el cruce del Rubicón de César. De cualquier manera, lo que él va a plantear, que todo acto es un acto significante, que el acto no tiene que ver con una actuación, con un movimiento reflejo, sino que está articulado también a un significante. Y está articulado de alguna manera a esa repetición, y tiene que ver también con esto que traía Ricardo, de darle a ese significante una nueva significación, ¿sí? De darle a ese significante una nueva significación, que lo oriente a través del acto respecto a su deseo. Bueno, en síntesis, es lo que plantea Lacan aquí. O sea que es un acto transformador, sería. Exacto, sería el acto, el verdadero acto para Lacan, es un acto que tiene consecuencias transformadoras, que no son consecuencias que el sujeto haya calculado antes, ¿sí? Sino que es un efecto por añadidura de este efecto transformador. Es transformador. Que lo diferencia de un acto de repetición, sería. Que lo diferenciaría, Lo diferenciaría en cierto sentido de una repetición incesante, ¿sí? Hay algo que ahí se genera de nuevo, algo nuevo que se genera ahí. No es sin la repetición de cualquier manera, porque la repetición está en juego, es la ley misma del aparato, ¿sí? Pero no es la repetición incesante de esa repetición primera que originó, sino que es un acto nuevo que tiene efectos transformadores. Eso es lo central que está tratando de plantear Lacan acá y que planteamos nosotros. Adriana, te hago una pregunta. Adriana, y dale con ay, perdón. No sé por qué se me fijó ahí Adriana. No tengo ni siquiera amigas, Adrianas. Bueno. No, te hago una pregunta con respecto a este acto significante. Concretamente, yo tenía una paciente que tenía, bueno, una serie de problemas con parejas, con la familia, con su trabajo, era todo, veníamos charlándolo. Y bueno, hablando con terapia, resulta que decide retomar, ella tiene una carrera hecha, pero decide retomar sus estudios y se pone a estudiar abogacía.
que ella me dice que es Sí. una deuda pendiente con ella misma. Ujú. Es como que no digo que pararon de todo las quejas, porque obviamente en lo cotidiano siempre uno algo tiene para comentar, pero es como que fue significante esta decisión, porque le cambió la vida, se siente distinta, se siente más valorada, se siente ella como empoderada. Esto sería una especie de un acto significante que dentro de lo que ella venía pasando. A ver, ¿me Cortó repetís con, qué era? ¿Qué era? Ella venía de la queja. ¿Me repetís? sí, cortó con una pareja que tenía un montón de problemas, bueno, que curiosamente era abogado. Y bueno, y ella decide ponerse a estudiar abogacía. Y ahora está, a pesar de que está más tareas, más cosas, está como energizada, como esto podría ser un acto significante que le puede llegar Podría a ayudar a ser, cambiar un poquito su posición con respecto al origen podría ser, podría ser. Respecto al acto, también como quería volver con otros casos que hemos visto con ustedes. Recuerdan que habíamos visto el caso de Mariela, que vimos que es la primera paciente que yo atendí con psoriasis, ¿sí? No sé si la recuerdan, tenemos tiempo ahora de verlo, pero que es interesante pensando el acto, ¿no? Que primero es que yo le digo, ¿qué heredaste de tu padre? ¿Recuerdan? Que tenía psoriasis, que se le fue la psoriasis. No sé si Sí, la sé. Es esa paciente que yo le digo que heredaste de tu padre, y que fue la primera con la que trabajé en esa línea, y al comenzar a hablar de qué heredó de su padre, ella se le va la psoriasis, y ella habla de de un abuelo, de un abuelo que era corrector de pruebas escritas de imprenta. ¿Sí? Por eso les digo, para hacerlo muy sintético, porque sé que casi todos conocen ese caso, ¿no? Todos aquí conocen el caso de Mariela. Y lo que es interesante es que después, cuando se le va la psoriasis y ya empieza su análisis, empieza a trabajar, que era lo que ella, en realidad, lo que más la había instalado en el análisis, era la dificultad de ella con los chicos. Ella viene por el tema de la psoriasis, la manda el dermatólogo, la psoriasis se le va, pero el síntoma en análisis tiene que ver con sus dificultades con los chicos, y trabajamos en el análisis estas cuestiones referidas a que lo primero que le dice la madre cuando ella tiene su primera menstruación es: tenés que cuidarte del peligro de los hombres. Por eso ujú, se los digo muy sintéticamente, porque todos la conocen. Entonces, tenés que cuidarte del peligro de los hombres, lo cual, el hecho de entender eso, para ella, bueno, se la había ingeniado toda la vida en dejar a los hombres afuera. Vida que era bastante corta a esa altura, puede tener a esa altura 20 años, ¿no? Cuando trabajamos esto. Ella empieza a salir, ella, bueno, ella después se va al extranjero a hacer un posgrado, y a mí lo que me parece muy interesante es, y lo que donde yo ubico el acto, que es un acto significante, ella arma, si las recuerdo, una tesis de posgrado que está articulada en ese posgrado que hace en el extranjero a esto que era a lo que el abuelo se dedicaba, que era ser corrector de pruebas escritas. Y toda su tesis está articulada a este tema de corrección de pruebas escritas. Y esto es donde yo ubico el acto. El acto que no es sin todo el proceso anterior que habíamos hablado, de todo ese movimiento entre la alienación, entre todo aquello que tiene que ver con el ello y con el inconsciente, que vimos que en ese punto de intersección no se puede llegar al Y sin pasar por el acto.
Y realmente esta tesis fue para ella un acto, y es un acto significante, porque puede redoblar ella aquí algo de esa metáfora paterna, algo, puede tomar de ese abuelo loco, no sé si la recuerdan, que en la historia familiar era un abuelo loco que había inaugurado la desgracia familiar, puede tomar de ese abuelo loco un significante que le permita hacer una gran creación, que fue esa tesis de posgrado de ella, que después cuando vino acá, la chica tenía 21 años y ya le publicaron ese libro y la seguían un montón de profesores porque era una tesis de posgrado de la enseñanza de un idioma. Y que a su vez este acto, no sé, todos me siguen porque entiendo que todos conocen ese caso, Sí, ¿no? sí. ¿Sí? Ricardo, vos también, ¿no? ¿O no? Estás Hace sí muteado. con la cabeza. Sí. Sí. Bueno, todos lo hemos No visto, podíamos por lo ver. menos todos los que están acá hoy. Así que lo que fue interesante es que este acto que tuvo efectos de mutación subjetiva, porque vino acá y empezó, bueno, ya ahí en el exterior salió con un montón de muchachos y acá, bueno, sale con un hombre, empieza a dedicarse a otra tarea que tiene que ver eh, con la música, con la voz, se articula, hay todo un movimiento libidinal y pulsional, tiene un efecto transformador en el sentido pulsional, ¿sí? Ella empieza eso, que ella había un mandato de obedecer la voz de la madre. Se libera de esto, hace algo diferente con la voz, que era dedicarse al asesoramiento en música, en realidad tiene que ver con participar con programas de radio, estudiar radio, hacer todo un movimiento respecto a la música, a la radio, y ella hacer algo totalmente diferente con la voz, que era toda su energía pulsional. ¿Sí? O sea, este acto tiene un efecto transformador en ella, llegamos a este punto y tiene un efecto transformador en su posición subjetiva. Primero, respecto a su femineidad, ¿sí? Primero. Y después también a toda su organización de la vida pulsional, porque sí en su psoriasis, después en su vida, siendo excelentes, teniendo que diferenciarse de todos sus familiares psicóticos, siendo excelente, haciendo todo perfecto, obedeciendo una voz que le ordenaba hacer todo perfecto, andar derechito, derechito, derechito. Rompe con esto y utiliza la voz para otra cosa, para participar en programas de radio, para inventar programas de radio. Muy interesante el programa de radio que ella inventa, ¿sí? Que se llamaba La Rebelión de las Hortensias, y su destino era ser una, eh, ¿no? Una solterona, por decirlo así, que tiene que ver con que en otra época la gente no plantaba hortensias en sus casas porque sus hijas iban a ser solteronas. Ella llama al programa de radio La Rebelión de las Hortensias. O sea, sigue haciendo cuestiones, pero es a partir de ese acto que implicó un movimiento en ella, ¿no? Y después este otro acto que es hacer ese programa de radio que se llamó Rebelión de las Hortensias, ¿sí? Me pareció fantástico en ella, y bueno, después elige, por supuesto, a un locutor, se casa y bueno, y tiene hijos, y es un final feliz. Pero digo, marco primero este acto que tuvo que ver con esa tesis que ella escribió, que implicó un cambio en su posición, y luego este último acto que tiene que ver con ese programa de radio que ella inventa, que se llama La Rebelión de las Hortensias. Y bueno, me reveló ese destino de ser solterona, que nadie
solterona, que ningún hombre me ame, no lo quiero para mí. Y bueno, y hay un movimiento absolutamente estructural en ella, ¿sí? Estructural que no es solo llevando a su deseo, es por un lado su deseo, pero también es a nivel pulsional. Es un movimiento, es una transformación a nivel pulsional. En ella, puntualmente, el transformar aquello que tiene que ver con la voz, ¿sí? Hacer otra cosa con la voz a la cual ella estaba sometida. La voz de su fantasma. Implica también a nivel del acto lo que Lacan llama el atravesamiento del fantasma. Para Lacan, el atravesamiento del fantasma, a esta altura de su enseñanza, es a partir del acto en ella, la corrección de pruebas escritas y la rebelión de las hortensias, ¿sí? Que implican un movimiento transformador subjetivo, que no es sin una transformación pulsional en este caso, ¿sí? Así que bueno, ahora ya llegamos al final, así que bueno, quedan las preguntas para la próxima o si quieren escribir preguntas, ¿sí? Seguimos la próxima en julio, segundo lunes de julio, que todavía no son las vacaciones. Bueno, Vemos. Chao, Liliana. hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias.